La revolución de las 13 colonias fue una gran oportunidad para resarcirse de estas pérdidas, ¿no? que sufrieron tanto franceses como sufrimos españoles en la Guerra de los 7 años. Estos empezaron financiando la compra de armamento para los rebeldes y el transporte de suministros desde Europa apoyados por las bases del Caribe, como puede ser Nueva Orleans o La Habana, entre otras. Y en junio de 1779, por fin, la administración de Carlos III va a declarar oficialmente la guerra al Reino Unido. Es muy conocido el desempeño de estas tropas, ¿no? Encabezadas sobre todo el famosísimo Bernardo de Gálvez, pero mucho menos conocida es esta batalla que no se ve. Esta que permite tener más o menos municiones, más o menos soldados, tropas, más o menos cañones que venían del otro lado del Atlántico. Y la logística en el Atlántico, en el norte y en el sur, también lo veremos, que en ese momento era crucial, tanto para hacer llegar hombres y equipos como para impedirlo a los enemigos, que es de lo que se trata. Y aquí la Armada Real consiguió algunos de los triunfos que ayudaron a que la empresa de las 13 colonias triunfase. Los británicos se debilitasen y además pues tuvimos una serie de compensaciones territoriales con la recuperación de Menorca y Florida. Y no solo eso, sino que el resultado ayudó a mantener el dominio de la monarquía hispánica sobre el Caribe durante todavía muchos años. Antonio Gómez, sé que este periodo de la historia te encanta, ¿verdad? Sí, bueno, ya sabes que pasamos de arcáricos, la edad del bronce, directamente al siglo XVIII, sí, y la caída del Imperio Romano y todo eso por el medio. Pero sí, bueno, el siglo XVIII a mí me parece fascinante porque además es gente que está como un poco así de lado, porque claro, es que ni son esos apasionados románticos del 19 que lo queman todo y le pegan fuego a lo que pillan, ni son esos tíos así mal encarados y constructores de catedrales del Renacimiento. Es una cosa que se queda así como un poco en medio entre una cosa y otra, como le pasa al barroco y al siglo XVIII le pasa un poquito eso, que se quedan ahí en medio entre dos aguas, que duran poquito tiempo relativamente, y a mí me parece que sin embargo son fundamentales en dar ese golpe de timón, que definitivamente de una cultura europea que había estado dando bandazos de un lado a otro en todas las direcciones posibles, pues más o menos lo encarrila hacia donde ha ido dirigiéndonos la historia últimamente. Más o menos somos herederos de todas las etapas anteriores, siempre, eso es evidente, desde el primer Neandertal. Pero también es cierto que caray, esta gente del siglo XVIII empieza a ser personas que empiezan a pensar como nosotros, como lo que nosotros llamaríamos el pensamiento moderno, quizá. Pues es cuando se generaliza más, ¿vale? Que siempre había habido gente que pensaba así, pero que eran un poco así como otra corriente más, así de gente rara. Otra más. Bueno, pues aquí ya se vuelve general, digamos. Para hablar de lo que nos interesa hoy, no del todo el siglo XVIII, pero sí que de una de las acciones, para hablarnos del segundo frente de las acciones navales, vamos a tener el honor de contar con nosotros con Rafael Torres Sánchez, catedrático por la Universidad de Navarra y especialista sobre la historia militar del siglo XVIII. Bueno, pues sí, bienvenido a la nave Victoria, Rafael. Hola, buenas tardes, Antonio Dani. Hola, ¿qué tal? Oye, hace muy poquito Despertaferro publicó tu libro Caza al convoy, el triunfo de la Armada Española en la independencia de los Estados Unidos. Posteriormente, la historia de un triunfo, donde hablas de la Armada del siglo XVIII. Pero no te quedas aquí en maniobras y cañones, sino que en el contexto respecto a la inteligencia española y la lucha por las vías marítimas, que a mí me parece muy, muy importante, ¿no? Para lo que vas a narrar, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuando hicimos Historia de un Triunfo hace ya 5 años, pues era más un tema estructural, pero sí que vimos que habían algunos temas realmente importantes. Y uno de los temas más importantes que nos encontramos fue precisamente la participación de la Armada en la revolución de las 13 colonias, la revolución norteamericana. Y una de las cosas, cuando empezamos a investigar en archivos, sobre todo en archivos ingleses, que es lo que más nos ha sorprendido, lo primero que nos llamó la atención es que algo que podía parecer obvio, pero era, ¿de dónde sale el material, las armas, los fusiles que van a llevar esos americanos, españoles, franceses que van a luchar en Norteamérica? Para que nos hagamos una idea, en Norteamérica no existe ni una sola fundición de cañones. Apenas existen molinos de pólvora. No hay prácticamente capacidad de producir nada. En cambio, los ejércitos llevan mantas, llevan zapatos, llevan de todo. ¿De dónde sale todo eso?
Entonces, al final, bueno, la respuesta era sencilla. Bueno, vino de Europa. Bien, ¿vale? Es decir, estaríamos como lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial. El hilo de la Segunda Guerra Mundial son unos convoyes que llegan desde América, pero hacia Europa. Bueno, pues ahora antes ocurrió lo mismo, pero era la primera vez que ocurría que iba desde Europa hacia América. Hasta ahí, todo correcto. Pero bueno, ¿quién lleva eso? ¿Y cómo lo lleva? Claro, lo que nos empezamos a meternos y nos vamos dando cuenta que todo es un problema de convoyes y que exactamente igual en la Segunda Guerra Mundial el tema era montar un convoy, llevarlo a través del Atlántico y que llegara, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, sano y salvo a Inglaterra, en el caso de las 13 colonias, que llegara a América. Y por el camino había, claro, en este momento que llegara a las 13. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.